Las 7, las 6 en Canarias. Hoy es la Santa Natividad de la Santísima Virgen, que es uno de los grandes dogmas, en realidad impulsados por España y por Francia, sobre todo el Atlántico, las zonas atlánticas que son muy marianas, son muy de la Virgen, igual que en España el sur es muy de la Virgen, bueno, prácticamente toda España es muy de la Virgen. Se celebra 9 meses después de la Inmaculada Concepción, porque si nació Inmaculada, sin alave concepta, en latín, bueno, pues 9 meses después, no ha sido concebida, pues tiene que nacer, y nacía la Virgen María. Es festivo en Asturias, Extremadura, Guadalupe, etcétera, y en Melilla. Y hoy es un día de lluvias en el Cantábrico y algo en el Mediterráneo, en torno a Baleares, fundamentalmente la zona norte de Mallorca y los aledaños de la Sierra Tramontana. Hay algunas zonas, pero estos ya son comarcas, o sea, eso lo tiene que mirar cada cual, que pueden ser, hay alerta amarilla o incluso naranja, porque si se produce la clásica riada, ya estamos casi en el otoño, allí baja directamente el agua con una gran ferocidad desde el monte hasta el mar. Te pilla de por medio, lo que pille es muy peligroso. Sean ciclistas, peatones no pueden, porque entre los ciclistas y el coche, con aquellas carreteritas tan monas, ni una autopista, pues claro, llega el agua y adiós. Las temperaturas están bajando, en Madrid estamos en 28 de máxima, la máxima nacional en Málaga y Murcia baja también, 35, y la mínima hoy en Lugo, 9 grados. Bueno, los que nos siguen hace mucho, y los que no nos siguen también, porque, en fin, es radio, no tendrá los millones que tienen otros, pero tiene más influencia que la mayoría, especialmente en el ámbito del centro-derecha. Y en la izquierda para enterarse de algo. La izquierda decente, que algo queda, pues nos siguen. Vieron que nosotros hemos apoyado a Milei desde antes de llegar al poder. Desde que era un diputado en un grupo que solo tenía 2, que eran él y Victoria Villarruel. Había otros 2 liberales de carrera, que era Espert, José Luis Espert, que fue candidato antes, y su compañera que se llamaba Píparo, se llamará, y que, digamos, intentó entrar en Buenos Aires con fortuna variable. Espert se llevaba fatal, era su antiguo profesor, no diré jefe, y la verdad es que, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto, y yo fui el único que ganó, lo digo porque gané todas las apuestas, que iba a ganar Milei. Todo el mundo pensaba que no podía ganar Milei, y yo publiqué el día de las elecciones, un domingo, como ayer, un artículo que se llamaba «Solo un loco puede creer que la Argentina tiene remedio». Y por eso los argentinos desesperados votarán al loco. Porque solo un loco puede acabar con la corrupción que paraliza la vida política, social y económica también de Argentina. El loco ganó. Ganó porque los macristas, es decir, la gente del PRO, la gente, en fin, que representaba, por ejemplo, en las primarias, representó Patricia Bullrich, ahora ministra del Interior, allá van de seguridad. Hablar de seguridad en Argentina es una broma, ¿no? Pues como aquí, de interior, ¿de qué interior? Interior del Alacrán. Bien, pero lo cierto es que gracias a que pusieron fiscales, lo que aquí decimos interventores, para que no robaran las urnas o no hicieran fechorías, pues gracias al partido del antiguo presidente Macri, estuvo la Libertad Avanza, un grupo muy amplio que fiscalizó, también se les llama fiscales, que estuvieron vigilando que no robaran los resultados. Porque ese no el peronismo con Massa, el delincuente Massa, que es un delincuente porque usó para su campaña platita todos los recursos del Estado, y eso es un delito aquí en Argentina también. De hecho, hay una denuncia que puso Talerico. Talerico es una persona también de las que apoyaba a Milei, a la que vi ayer, no la había visto en una entrevista, de primerísimo nivel. Es decir, Milei tuvo el don, aparte de ganar lo que parecía imposible, que eso se lo arreglaron, le ayudaron a ganar, simplemente haciendo que se respetara la voluntad popular, el resultado de las urnas, también sacó a mucha gente de su casa porque vieron que era posible. Era posible. Y centró su campaña
lo recuerdo porque escribí bastante sobre eso, en una cuestión moral, la lucha contra el déficit. El déficit fiscal es la madre de todas las crisis. Nuestros padres liberales, abuelos, tatarabuelos del siglo XIX, cuando se discutían los presupuestos, hablaban del santo temor al déficit. Y se podía hacer lo que sea menos gastar más de lo que se ingresaba. Que el Estado ingresaba más, se podía gastar un poco más. Que ingresaba menos, no se podía nunca llegar al déficit. ¿Por qué? Eso lo explicaba muy bien Milei y la gente lo entendió. Porque cuando se gasta más de lo que se gana, se está endeudando a los que no tienen defensa posible, a los que acaban de nacer y a los por nacer. De hecho, Argentina tenía deuda para 3 generaciones, nosotros ya tenemos para 2, camino de la tercera, con este matao siniestro que tenemos en la Moncloa. Y yo, la idea de que el déficit es moralmente inadmisible, me pareció tan bien hecha, tan de la Escuela de Salamanca, que este es nuestro hombre. Hemos apoyado más que nadie en España a Milei y a su gobierno. Por esa razón. Por las razones morales que están detrás de la política económica, cuya base es el luchar contra el déficit fiscal. Promesa que ha mantenido Milei, la única. La única. De la motosierra se debió acabar la gasolina porque, por supuesto, no ha empezado ni por la Casa Rosada, la sede del gobierno, ni por su familia, ni por su partido, ni por su gobierno. La situación es calcada de la española. Y esta semana pasada me decidí a resumir lo de Milei y a contar para los españoles, muchos los liberales, que han seguido, algunos por nuestra influencia, otros también. Y véase en Madrid, por ejemplo, políticamente el apoyo que ha tenido Milei, el Milei ético de la lucha contra el déficit. Isabel Díaz Ayuso le condecoró cuando fue a recibir el premio Juan de Mariana. Yo estaba al lado porque lo había recibido 3 años antes. Y estábamos los vivos acompañando al recién, digamos, doctorado en liberalismo clásico. Y Huerta de Soto, que es un devoto Milei de él, que es un técnico muy bueno en política, ya es más así, titiritero. Le regaló un cuadro tremendo, Milei en el desierto, en la Patagonia, con los pies descalzos, una cosa rara. Y allí sucedió un fenómeno extraño. Primero, iban muy mal vestidos los del séquito de Milei. Había un sujeto que iba en camisa, sudoroso, gordo, tal que Ábalos, y se parecía mucho a un tío que ha sido la raíz de que se destape toda la catarata de corrupción que hay en torno a los Milei, a la familia Milei, a él y a su hermana y a él, porque él tiene una dependencia emocional de Karina desde niño, una familia, una infancia de maltrato durísima, etcétera. Bueno, el caso es que eso es así. Esa influencia ha hecho que Milei se anime y se lanzara a lo que se lanzó y consiguiera lo que consiguió. Pero, en esa... a mí me chocaba, o sea, el grado, digamos, de casi de posesión, un poco, no sé si de madre, de gallina clueca o más bien de avestruz o de cangura con respecto a la criatura, era a todas luces excesivo. Y en ese acto estaba invitada Cayetana Álvarez de Toledo, como es natural. Y se fue a ella y le reprochó a la hora de saludarle, yo también lo saludé como todo el mundo, Abascal estaba también allí, una política más antiliberal que la que promueve Vox, imposible, salvo que entonces no sabíamos lo que se robaba en casa Milei. En eso ya sí, hay que decir que Vox ha sido un paralelo o un adelanto, la política para llenarse los bolsillos, etcétera. Sí, es así. ¿Por qué creen que los de Vox no vienen aquí desde que yo publiqué el libro sacando lo del yunque y lo de la pasta? Pues porque no perdonan, es que están pillando. ¿Pillando qué? Pillando todo. Bien, pues le dice Milei a Cayetana que cómo es posible, que qué hace allí si ella había apoyado a Patricia Bullrich. Y le dijo Cayetana, pero díselo a tu ministra del Interior si tú la has hecho ministra. Y la segunda vez lo contaba ayer, les invito a leerlo, no porque lo escribiera yo, sino porque se cuentan muchas cosas. Lo vi en
en otro premio que le dieron, que también me habían dado a mí hace pocos años, que es la Escuela de Salamanca. Este no era en el Casino, Gran Gala, como todos los premios Juan de Mariana, sino en el centro de Riojano, que es un sitio entrañable, pero pequeño, y hacía calor. Y tardó 1 hora Milei en llegar, y cuando llegó aquello parecía el séquito de Gengis Khan. Él dice que tenía fiebre y lo parecía, hizo un discurso, pues técnicamente estaría bien, habló continuamente del Banco Central, de déficit que hacían con los swaps y los swaps, bien, pero yo tenía delante a Karina Milei. Karina Milei es más grande que una deuda pública. Y yo le dije, ¿te llegó? Soy tal, te llegó unos libros que le había mandado, porque yo vi que Milei tenía su biblioteca aquí, La memoria del comunismo, supongo que por Venegas Lynch Jr., que estuvo en Albarracín, que es el gran decano del liberalismo, en las cátedras de Argentina, de Buenos Aires en concreto, y estuvo en Albarracín, en la fundación de este grupo. Y lo sigue siempre, es un señor extraordinario. Berti, su hijo, pues también estaba con Milei. Últimamente no lo veo, lo habrán echado, porque el proceso que ha sufrido Milei es el mismo que ha sufrido Vox. Es decir, todos los que estuvieron al principio con él los ha liquidado a todos. ¿Y qué tiene en vez de eso? Kirchneristas. Hoy se puede decir que ha perdido Milei, pero en realidad han perdido los kirchneristas, porque eran los que han ganado y los que han perdido, kirchneristas fichados por Karina Milei, uno de ellos un delincuente llamado el Nene Vera, que salió del sitio, es lo más pobre, el conurbano ese de Buenos Aires, vamos, la provincia de Buenos Aires es lo más cutre y triste y corrompido y echado a perder que hay en América. Para un país como Argentina y una ciudad como Buenos Aires y una provincia que llevada por gente decente, hombre, si lo llevan kirchneristas desde hace mucho tiempo, pues controlan el voto y aseguran la pobreza. Bien, sobre esto Milei nunca dijo nada. Me chocó, me miró Karina así como si le debiera dinero. Digo, hombre, ya imagino, el único periodista español con el que se tratan es Javier Negre, expulsado de los periódicos españoles por inventarse entrevistas y otras tareas de dinero que, como es dinero negro, pues no puedo comentar ni debo, y además es lo menos importante. Hemos apoyado a Milei como nadie, no nos ha dado una sola entrevista. Ya digo, lo reserva para los que en el mundo periodístico español se consideran delincuentes indeseables, a los que se echa de los medios. Y alguna vez con motivo. Bueno, esto es lo que entra allí. ¿Por qué? Por lo que vimos en el primer escándalo realmente fuerte de Milei, que fue el de la recomendación de criptomonedas de unos delincuentes, de unos estafadores, cuyo producto recomendó Milei. No sabe nada de criptomonedas, yo menos todavía, pero yo no recomiendo una estafa. Él es el presidente de la República, lo hizo. Y hubo unos audios en los que se decían los estafadores americanos que estafaron un montón de millones en América y en Argentina. Dice, a ese negrata, refiriéndose como negrata, niga, a Milei, porque para los racistas americanos, pues todos los que no sean, mira que es blanco Milei, es más pálido que la muerte, y encima ojos claros, y o sea, la medida de negro que tiene. Es despectivo, porque, aclaró, yo le pago a la hermana y dice lo que le digamos. Milei. Bien, ya empezamos a ver. Y yo recordé que Carlos Pagni había hecho, que es uno de los grandes analistas políticos, y no el mejor, nos ha grabado precisamente, para luego en la tertulia lo haremos, ¿no, Rosana? El análisis del resultado de esta noche y sobre todo de las perspectivas que hay. ¿Y qué descubrimos? Pues que una cosa que había dicho Pagni y que Villarroel desde el primer día fue contra eso, que es poner en la Corte Suprema al juez Lijo, que es el juez más corrupto de Argentina, sin la menor duda, o sea, Garzón a su lado, gente de bien, pero corrupto hasta el tuétano, experto en enterrar casos de corrupción política. Esa es su expertise. Bien. Empeñado en mantenerlo. Y Victoria Villarroel, contra la corrupción judicial, que como abogada de estos casos, uno de ellos víctima de un caso terrible de secuestro de los montoneros, pues se lo cargó, lo enterró en su estilo de delincuente. Y hubo una ovación, era un acto de la abogacía de Buenos Aires, me parece. Y Victoria Villarroel, que es buena abogada, pues recibió una ovación
Entonces me chocó. Y yo veo a Carlos Pagni que dice, la casta ha vencido a Milei. La casta ha corrompido. La casta era el juez, claro, es que es el juez de la casta. Y esto se remató la semana pasada, en la que un juez podrido de corrupción, un juez, Marianello, que está denunciado ante la Corte de la Magistratura, digamos lo que aquí es el Consejo del Poder Judicial, por 8 delitos, 4 de ellos son abuso laboral, abuso sexual, falsificación de documentos y malversación de fondos públicos. Para empezar no está mal. Y como lo van a echar, pues ha unido a Lule y a Carina. Y dictó censura previa para todo lo que sea hablar de Carina. Es decir, lo que quiere Sánchez que pase con Begoña, que no se pueda hablar de ella. Ni bueno ni malo, lo que permitan ellos. La censura previa en Argentina es la dictadura. Y Patricia Bullrich, dispuesta a echar su prestigio por la borda, va y pide el allanamiento de las casas de los periodistas que habían publicado los audios y además de la redacción de un medio de estos, en fin, de streaming que no tiene casi ni redacción, de las casas y de la redacción del periódico. O sea, censura previa y allanamiento de las casas de los periodistas. Estas son las ideas de la libertad que defendía Milei. No, esta es la dictadura de los corruptos. Es el paraíso de la coima. Y eso hay que decirlo, porque aquí, en España, muchos defendimos que era gente decente. Y se puede entender que alguien se equivoque gobernando. Ahora, lo que no puede ser es con las buenas ideas se las estropee robando. Y que en torno a Milei, empezando por la hermana, se roba en Argentina, vamos, es público y notorio, y se roba con la complicidad de los jueces corruptos, que ya no se puede caer más bajo. Imagínense cómo está Ayuso cuando ve las noticias inapelables que se están publicando y que ha impuesto la censura previa para que nadie hable de su hermana. Y los audios, ¿qué dicen los audios? Los audios dicen que Lule Menem, que es la mano derecha de Carina, y Carina, pues patrocinaban una red de coimas. Había que pagar el famoso de la estafa de la criptomoneda. Hay que pagarle para que te reciba el presidente. Es verdad que nunca le hemos pagado a Milei por nada, le hemos ayudado gratis. Pero es que además el que se destapa los audios es del abogado personal de Milei. No es un abogado que por error es su abogado personal, españolo, que no ha negado lo de los audios, donde se dice que se cobra casi $1 millón al mes por la compra a sobreprecio de medicinas para los discapacitados. Tan asquerosos son. Así que vamos a ver lo que pasa hoy, ya lo comentaremos en la tertulia, pero hasta aquí hemos llegado. Nosotros hemos defendido a Milei porque defendía nuestras ideas, las ideas de la libertad. Sigue defendiendo el déficit, que no es poca cosa, pero es lo único que hace. Y naturalmente, aquí pasamos por todo, menos por cargarse España y por cargarse la libertad. Milei, que despertó a Argentina, está a punto de volverla a enterrar y encima nos deja a los liberales como si fuéramos lo que ahí llaman chorros. Chorra su hermana. Hasta aquí hemos llegado. Muy buenos días, Federico. Derrota de Milei y la libertad avanza frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 37% del voto del país. Por 14 puntos de diferencia, Fuerza Patria, que aglutina a los sectores que lideran Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, se impuso en 6 de las 8 secciones. Estas elecciones son el preámbulo de las elecciones de octubre, quedando el reparto de escaños para la legislatura 34 a 26. Se producen en un momento especialmente crítico para Milei y los libertarios, con las sospechas de corrupción que afectan a la hermana del presidente y mujer fuerte al mismo tiempo de la Casa Rosada, Carina Milei. Esta tuvo que acudir escoltada a votar y reapareció junto a su hermano en una imagen del gobierno derrotado, donde también destacan las figuras de Santiago Caputo, Adorni o Patricia Bullrich. Se ausentaron de la misma Guillermo Francos, jefe de gabinete, Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, y Luis Caputo, ministro de Economía. Durante su intervención, Milei ratificó su plan económico y prometió corregir los errores. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló de una victoria reparadora. Vamos a seguir manteniendo nuestra posición
en el mundo, vamos a continuar estando del lado del bien en el mundo y vamos a continuar en nuestra profundización de los vínculos con el mundo. Es decir, no se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Que veníamos a funcionar ante esta política cruel y despiadada del gobierno nacional como un escudo, que veníamos a demostrar que había otro camino posible y a construir una alternativa, que este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país y este es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas. Bueno, este tarao, que es un tarao, porque es un tarao, ministro de Economía de Cristina Kirchner, o sea, el responsable directo de la ruina de los pueblos que votaban, pues se le pueda levantar la voz, es culpa de Milei, de la familia Milei y de la familia política Milei. Ahora dicen que van a echar a Toto Caputo, que es el de Economía, dicen que no se lleva con los empresarios. ¿Cómo que no se lleva con los empresarios? ¿Qué empresarios? Les llamaba empresarios Milei cuando lo apoyábamos. Ahora ya el Ewerkian ya no es. Ya hay empresarios buenos, ya no son empresarios. ¿Qué son? Caimanes, cocodrilos. Dice, no hay que un milímetro. Entonces la gente, ¿para qué vota? ¿Para qué te advierte? Para que no cambies. Está sonado por completo. Está sonado. La semana se decía antes, si tiene que echar a su hermana, se irá con ella. Que lo piense. En un mes y pico, a final de octubre, hay elecciones estas sí importantes. Esto tiene el símbolo de la magnitud de la derrota, que se podía perder con el peronismo, es verdad, es lo lógico. Llevan 70 años controlando las villamiserias que ellos han creado y ese voto pues, es casi inconquistable. Pero en las generales Milei, cuando era la ilusión, cuando era el futuro, cuando era el no irse de Argentina, quedarse a luchar, tuvo un mejor resultado. ¿Por qué lo ha empeorado ahora? Hombre, porque ha ido con el Nene Vera y otros delincuentes kirchnerianos. El talento enorme de Karina Milei y de Lule Menem. Pues tiene que echarlos a todos hoy. Pero a esta y al otro, al Santiago Caputo, el mago del Kremlin que le llaman, que es uno de estos jetas, consejeros electorales, que son tan listos. Bueno, este es un discípulo de Durán Barba, viene del radicalismo político. El jefe de los radicales, Lustó, que es una verdadera basura, este es el que está al frente nada menos que de la comisión que lleva los secretos oficiales y los servicios secretos, la CIDE. CIDE, cuando lo oigan CIDE es CIDE. Bueno, los servicios secretos americanos son discutibles. Los servicios secretos argentinos no hay nada que discutir. Es el delito con placa. Y están en manos de los radicales. Este sujeto, no sé si terminó alguna carrera, tampoco es un listo. El mago del Kremlin le llamaba, se lo puso el propio Milei. Y lo puso allí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que Santiago Caputo y Lule Menem, es decir, la sombra de Milei y la mano derecha de Karina, están a muerte. Se supone que estos audios los ha filtrado pues la gente de Santiago Caputo. Caputo, el Dante, o sea, el siniestro, no Toto Caputo, el de Economía, al que van a echar, según se dice. No, este sujeto tiene una banda de trolls que se dedican a difamar a la gente. Pero con una ferocidad que ni Podemos aquí. Bueno, Vox es lo más parecido que hay. Yo creo que los llevan los mismos. Pero con una ferocidad como no se ha visto. Yo contaba ayer, y puedan leerlo, una pequeña parte de la campaña contra Victoria Villarroel, desde que ella fue contra el hijo y, por tanto, contra la protección de los ladrones. ¿Qué cosas no han publicado contra Victoria Villarroel? ¿Qué atrocidades, qué mentiras? Pero con una zafiedad. Ya digo, ni aquí, ¿eh? Es una cosa de etarras. Bueno, o de Pedro Simón, que publica una apología de la ETA y del antisemitismo en el mundo. Se ve que hay gustos para todo. Bueno, gustos no, gustos por el delito. También profesional. Pues en esas estamos. ¿Y qué pasa cuando un Santiago Caputo se quiere cargar a la otra rama que compite por las coimas con la suya? Pues que acaban filtrándose entre lampas, se denuncian. Normal. Y tiene capacidad moral
Milei para estar 2 años solo. Como él dijo de un primer ministro, de un presidente argentino, que le llamaban piloto de tormentas, porque mantuvo la lucha contra el déficit, la probidad, etc. La probidad con B, la decencia. ¿Quieres ser piloto de tormentas? Pues si una mano pecara, córtatela. La mano. Es que si no, todos los proyectos, la lucha contra el déficit, los buenos proyectos, ahora paralizados por la corrupción en Argentina desde hace meses, hace un año prácticamente, que todo está parado, es que estaban en silencio, se roba. Pues irá al garete. Todavía ha sacado buen resultado. Es decir, que hay, y mucha gente de Milei no ha ido a votar. ¿Por qué? Porque le asquea lo que ven. Y sobre todo porque ven que el presidente no reacciona. Y lo que decimos de Argentina es que es calcao a lo que está pasando aquí, pero calcao. El uno con Marina y el otro con Begoña. Sí, fíjate cómo se presenta la semana, Federico, es una semana clave para el Gobierno. Va a ver cómo de nuevo Begoña Gómez vuelve a declarar ante los juzgados. Lo va a hacer el miércoles, el mismo día que está convocada también Cristina Álvarez, su asesora, la asesora de la mujer del presidente en Moncloa, que fue contratada además por Félix Bolaños. Ese mismo día va a volver al Congreso Pedro Sánchez porque tiene que afrontar la primera sesión de control en el Parlamento. Hoy pasará por el Senado Leire Díez. La fontanera del Partido Socialista buscaba información para acabar con la Guardia Civil y exigió a Koldo en las diferentes reuniones que no se involucrara a Santos Cerdán. Este fin de semana el Gobierno ha continuado con las críticas a los jueces, siguiendo la línea marcada por el presidente en Televisión Española. Escuchamos a Bolaños en El País y a Elías Bendodo. Yo creo que en absoluto había ninguna referencia al presidente del Gobierno. La presidenta del Supremo y del Consejo hablaba de descalificaciones. Y en ningún momento el presidente del Gobierno descalificó a nadie. El presidente del Gobierno lo que hizo fue describir una realidad que es incontestable. ¿Qué país se ve que el presidente del Gobierno ataque a los jueces poniendo, por tanto, en duda nuestro sistema? Eso no ha pasado en ningún país. Y esto pasa porque a Sánchez España le importa un bledo. Y lo que hace es atacar a los jueces porque los jueces están investigando, como tiene que ser, a su mujer, a la que acusan de 5 delitos, a su hermano, que se va a sentar en el banquillo, y a su fiscal general, que también se sentará en el banquillo. Pues así está Argentina también. Todavía no ha conseguido la censura previa y el allanamiento de las casas de los periodistas, pero está en ello. La prueba es como miente Bolaños, que ya da vergüenza hasta verlo mentir. Para uno que tiene terminada una carrera, va y se ha convertido en un monstruito, es el doctor bacterio de la corrupción sanchista. En fin, despegamos con Iberia. Qué bueno es Radarbot, ¿eh? Los problemas que te quita de encima. Y hecho en España, como Alcaraz. 100%, como Carlitos, Totalmente. como Don Carlos, efectivamente. Sí, ya te conté que el otro día iba por un tramo en el que de repente me bajaba la velocidad de 90 a 70 kilómetros por hora y de premio, pues claro, me llevé una multa. Así que entre impuestos, combustibles, seguros, peajes y las multas, el destrozo es bastante importante. ¿Qué hago ahora? Pues utilizar Radarbot, una aplicación, como dices, 100% española, que me avisa de todos los radares. Los fijos, los de tramo con velocidad media y también de los puntos negros, absolutamente de todo. Así que ahora mis viajes son mucho más tranquilos porque sé que no me voy a llevar esas multas de regalo. Si vosotros también queréis volver de estas vacaciones con una multa de recuerdo, si no queréis volver con esa multa, descargaos ya gratis Radarbot desde la tienda de aplicaciones. Bueno, a ver, vuelven los niños al cole. ¿Y cómo está el tráfico? Y vuelve el caos. Tenemos que hablar ya de grandes retenciones que empiezan a la altura. En las casas. Sí. En las casas hay un bienestar apacible que duraron unas horas, pero que se nota. Escuchaba ayer a una señora decir que sus vacaciones empezaban hoy porque los nietos volvían al colegio. Bueno, pues hay ahora bien mismo. Visto. Empiezan las retenciones ya en la M30 a la altura de Méndez Álvaro hasta pasado el puente de Ventas, donde precisamente es una de las grandes obras que se están llevando a cabo. Por cierto, el Ayuntamiento de Madrid, tanto hoy como mañana, va a ofrecer autobuses gratis. Se recomienda su uso para evitar precisamente y que aumenten las piensen retenciones. que durará más de lo que debería. Porque el autobús está muy bien, pero si llega una hora tarde... Sí, que sean previsores, que salgan de casa con tiempo. En el centro de la ciudad van a encontrar ya también complicaciones en Recoletos, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, en los alrededores de Atocha, en la Avenida del Mediterráneo. También las obras de la Castellana dejan muy difícil el entorno de Plaza de Castilla a la altura del Hospital de la Paz, ya en estos momentos. Vamos a comprobar cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alejandro Martín, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada? Y estamos pendientes de un accidente que dificulta
multa en Zaragoza, la 2 en Morata de Jalón, dirección Madrid. Al margen de esta incidencia, tráfico intenso justo de entrada a la capital madrileña, en esta misma 2, en Torrejón de Ardoz, en la 4 en Pinto y Butarque, en la 42 en Parla y Getafe, A5 en el entorno de Alcorcón, ya dificultades en el acceso a Barcelona, C58 Moncada, A2 y 23, todo ello en Pallejà, C32 en Viladecans, y se complica el acceso a Sevilla por la carretera 49 en el entorno de Tomares. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Bueno, yo creía que en el Partido Popular se enteraban de las cosas, porque el nuevo secretario general, Miguel Tellado, pues solía hacerlo. Pues no. No sé si tendremos que llamarle Miguel Tellado Pons o Porn, pero ha repetido sobre Junts, que es el partido golpista de Puigdemont y de la delincuencia política de los Pujol, nunca han sido democráticos. Chicos, ¿es que no leen o es que no quieren enterarse? Pues si Tellado dice esto es porque le gusta oírlo a Feijóo. Es decir, que están tontos perdidos, no se enteran de nada. Dicen que van a recuperar voto de Vox. ¿Cómo? Defendiendo, se va al periódico de Cataluña, que es como si yo doy una entrevista al Diario Público, para que me saquen feo. No aprenden nada, nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque acarician la hipótesis de que sus fantasías húmedas, que es volver a gobernar con Pujol, se hagan realidad. Se le ha quedado vieja la excusa a Feijóo y no digamos a Tellado. Pues va y lo dice, y va y miente, y va y apoya a Vox, y va y traiciona a Alejandro Fernández, que es el único que tiene que hacer entrevistas allí, el único que se lo sabe. Pues no, señor. El número 2 del Partido Popular, Miguel Tellado, ha dicho este fin de semana en el periódico de Cataluña que su partido se entiende con Junts en materia económica porque, aunque es una formación nacionalista, es de centro-derecha. En otra entrevista en La Vanguardia, Salvador Illa ha vuelto a apostar por el regreso de Carles Puigdemont a España. Según el presidente catalán, además, Junqueras, inhabilitado por el golpe del 17, debería poder presentarse a las próximas elecciones. Escuchamos a Tellado. Nosotros nos hemos entendido con Junts, que es un partido nacionalista, pero es un partido de centro-derecha y con el que en materia económica nosotros hemos encontrado puntos de encuentro. ¿Saben cuáles son los puntos de encuentro? Que Giró, Jaume Giró, yo lo conocí cuando estaba, en otros ámbitos, y fue de los primeros que se anunciaron con publicidad, porque es un liberal de lecturas. Luego, como nacionalista, es un horror, porque el nacionalismo es un horror del que parece que el único que no se ha enterado es Miguel Tellado. Pues no será porque no haya nacionalismo separatista y ruinoso en Galicia, pues el de Cataluña es peor. Que son de centro-derecha, son de centro-golpista. Y Giró y compañía, que es la corrupción del Barça y la corrupción de la Generalidad, las dos cosas, pues le cuentan al PP lo que quiere oír. Hombre, nosotros ante todo somos de derechas, no. Sois racistas de derechas, dirigistas de derecha, intervencionistas de derechas y ladronazos de derechas. Con los ladrones no se puede ir a la oficina, Miguel, no se puede, no se debe, pero es que además no se puede. ¿Quién está apoyando? Puigdemont. ¿Qué pasa? Que Puigdemont no tiene nada que ver con su partido, pues es el que manda. Ah, que no os habéis enterado. Ah, no os habéis enterado de que hubo un golpe de Estado. Y que lo dio este partido. Aquí en ya estamos en lo de González Porn, impecablemente democrático, el golpista. Pero estáis tontos. ¿Pero os habéis dado un golpe contra una mesa o qué? Contra una novela porno de Pons. Tellado, vuelve en ti. No digas lo que no crees, porque es imposible que lo creas. Y si alguien lo quiere oír, que se ponga el eco. Que se ponga el eco de Casado y que vea cómo acabó. Porque esto que ha dicho es como lo que decía Casado en La Vanguardia, en la que, por cierto, Illa toma diálogo, Tellado, toma diálogo, y ya ha dicho en La Vanguardia este fin de semana que él trabajará ante todo por la vuelta de Puigdemont, es decir, del delincuente golpista, y para que Junqueras pueda ser presidente de la Generalidad, el delincuente golpista delincuente. ¿Qué creen que dice del PP? Nada, no existen para ellos. Esos catalanes no son catalanes, no existen. ¿Y quién los representa? ¿Cómo los va a representar a alguien, Miguel, qué vergüenza,
¿Cómo lo va a representar alguien que dice que lo hacen todo esto, que son de centro derecha? Hombre, si ellos son de centro derecha, hazte de extrema izquierda. Pero no son de centro derecha. Son corruptos carcas, que es una cosa distinta. ¿Qué pasa? Que iba subiendo el PP. Y de pronto, pues dejó de subir. Y ahora, pues empieza a bajar. Cáspita, córcholis, leche. ¿Quién se puede sorprender? Miremos de nuevo a Argentina. Pero creen que los votantes son idiotas. O sea, llega un imbécil que les hace 4 encuestas y les dice lo que quieren oír, es decir, viene una riola de la vida, y se ponen a disparatar. Y el oyente, que ya tiene una razonable desconfianza en el PP, desconfía del todo y dice, pues mira, votaré a Vox, a pesar de que no sé a qué se dedican. Ya les digo yo, a hacer dinero. Va a venir Milei al títere este que montan, el circo que montan de Viva no sé qué, y va a hablar de la corrupción. Va a hablar de los Ariza, porque a ellos imagino que les darán entrevistas, claro. Va a hablar de las casas de los dirigentes. Va a hablar de Orbán, del dinero chino comunista, que es de lo que vive Hungría. ¿De qué van a hablar? De Trump. En fin, hoy hay 2 encuestas, la del País, que es más hosca, siempre más hostil, claro, y luego La Razón, que es más benévola. La situación es la siguiente. Vox está cerca de lograr lo que era Vox, 52 escaños. Y el PP podría tener un lucido resultado. Pero están ya vendiendo que les gustaría gobernar en solitario, pero os podéis callar, bocazas. Os podéis callar. Bastaría que os callarais. Es lo único inteligente que ha hecho Vox. Es verdad que para el mal, pero es inteligente. ¡Cállate! ¡Cállate! Deja que los escándalos le pasen factura al otro. ¡Cállate! Si no tienes solución, cállate. No hay manera. No hay manera. Lo están labrando, pero a pulso. Ya lo hicieron en las generales de hace 2 años. Vuelve la burra al trigo. El PP ha comenzado con un ligero descenso en las encuestas tras el verano. Según el sondeo del País, Vox subiría 2 puntos hasta el 17,4% de los votos, obteniendo su máximo histórico a costa de los populares, que se dejarían 2,4 puntos. El PSOE mejoraría 7 décimas y Sumar y Podemos 4. Los de Abascal atraerían un 4% más de votantes del PP que en el sondeo anterior y además lograrían frenar la sangría hacia el partido de Alvise. El partido sería el más votado entre los votantes menores de 44 años, mientras, según la encuesta de La Razón, PP y Vox superan los 200 escaños, 156 para Feijóo y 50 para los de Abascal. El PSOE perdería 1,7 millones de votos y Sumar se queda en la irrelevancia con 8 escaños. Lo importante es que falta 1 millón de votos entre el PP y Vox para los 3/5 del Congreso. En eso se debería centrar. Pues no, señor. Hay que ir a Cataluña a halagar a la plebe del lugar. Como los titireteros que iban, aquí este es el pueblo de la gente más valiente y las mujeres más guapas. Pero qué merluzos sois, qué catetos, qué poco sabéis de España. En fin, mira, de vez en cuando publicamos libros en los medios y se enteran de algo. Donde dice Begoña, pongan Carina, y donde dice Carina, pongan Begoña. El PP recupera la relación de Begoña Gómez con las saunas de su padre para atacar a Pedro Sánchez. Los populares quieren saber hasta qué punto la pareja presidencial se ha lucrado de los negocios de los prostíbulos de Savignano. En su libro sobre Begoña, Alejandro Entrambasaguas desvela que fue modelo de bañadores y que era simpatizante del Partido Popular antes de conocer a su hoy esposo. Y El Español ha entrevistado al comercial de una revista gay llamada Mensual, en la que explica que entre los años 2003 y 2005 era Begoña quien le pagaba en la sauna Adán por los anuncios que contrataba. Desvela además que se referían a ella como la chica y asegura que en ese local había prostitución y menores. Pero por supuesto, es que no ha habido otra cosa. Y secuestro de personas y trata de personas, pues en kilómetro 80. Hasta 17 prostíbulos tenía el clan de los Gómez. 17. Y ella cobraba. Ella pagaba a al mensual, sexual, ¿eh? Bueno, pues les pagaba en sobres en negro. La excelentísima señora dona Begoña. La primera dama no, la primera madama.
y estos cortejando a Junts. En fin, bueno, hoy, como te decía, esa abuela, empiezan las vacaciones, que se lo ha creído, ya verá cómo le privan a los niños llorando además. Hoy arranca el curso escolar en 10 comunidades autónomas para infantil y para primaria. A lo largo de la semana comenzarán el resto de autonomías, al igual que para las etapas superiores, mientras que en Navarra y en el País Vasco arrancaron la semana pasada. Todo ello en mitad del descontento de los profesores que amenazan con una huelga. Pese a la complicada situación, la ministra Pilar Alegría solo se ha reunido una vez con las comunidades de forma presencial y 4 a través de email, un mecanismo extraño en el que cada autonomía recibe un correo. Desde ese momento, los participantes pueden manifestar su acuerdo o desacuerdo respecto al orden del día a través del propio correo y siendo contestados por esta misma vía. Y decían que se escondía en el plasma Mariano Rajoy. Ojalá se hubiera enterrado con el plasma y haberse quedado en Santa Pola, que hace muy buen tiempo. Patria de Bernabéu. Respeto. El notario de Santa Pola ha dejado ahí un propio y a cobrar en... Pues menudo de Mariano, como para perder dinero. Bueno, por correo. ¿Y no sabe escribir? Ayer ya intentó Putin, naturalmente respaldado por toda la banda del mal, por el imperio del mal, ahora con sede en Pekín, Putin, el norcoreano y demás criminales, pues naturalmente ahora se atreve a ir a matar a Zelensky directamente. Ya bombardeó por primera vez el edificio del gobierno de Ucrania. Sí, Rusia ha atacado con drones el edificio de la sede del gobierno de Ucrania en Kiev. Es la primera vez que el Kremlin realiza un ataque de estas características con 800 drones y que ha dejado 2 fallecidos y más de 15 heridos. El presidente Volodymyr Zelensky califica esta escalada de despiadada. Estos ataques se producen en un momento en el que la diplomacia real podría haber comenzado hace mucho tiempo. Son un crimen deliberado y un intento de prolongar la guerra. Pues es así. Hoy va a caer en Francia el primer ministro. Pues no quiere llevarla a presupuestos, un recorte del gasto. ¿A quién se le ocurre? En Francia, el primer ministro François Bayrou se enfrenta esta tarde a una moción de confianza. Tanto el Partido Socialista como la izquierda de Mélenchon y el partido de Le Pen han anunciado su voto contrario, lo que pone difícil su supervivencia. Todo ello después de presentar su plan presupuestario que contemplaba grandes recortes y medidas impopulares. El resultado aboca a la necesidad de encontrar un nuevo primer ministro para el presidente Macron, el tercero desde 2024. Por cierto, la ministra de Deportes sigue sin encontrar un momento para hacer otra cosa que alabar a los manifestantes pro Hamás, es decir, a los terroristas, etarras. Siguen siendo terroristas etarras, nunca se han arrepentido, al revés, presumen. Por supuesto, como el que dirige esta ordalía, este ataque a la Vuelta Ciclista a España, que es simplemente la Vuelta Ciclista de Hamás. No ha dicho nada. Bueno, ya deja a los demás ministros que apoyen a los etarras y demás gentuza que apoya. Bueno, ayer tiraron a un ciclista para haber tirado a medio pelotón. Y a los primeros que actuaron ya están sueltos. Y pues que la ETA manda, pero que manden el gobierno ya es excesivo. En la Vuelta a España, un manifestante pro-Palestina ha provocado la caída del ciclista español Javier Romo. El espectador saltaba a la carretera tropezando justo cuando un agente trataba de evitarlo. Más adelante, al menos 10 manifestantes han sido detenidos en el tramo final de la etapa en Monforte de Lemos y donde también se han producido cargas policiales. Bueno, nos vamos a la Mutua. Sí, no sé si crees, Federico, si tienes la misma sensación que tengo yo, coger el coche es comerte un atasco. A veces da igual a dónde vayas. Y 2, al trabajo, atasco, al pueblo, atasco, a la playa, atasco, en fin, que nos tienen contentos con el tráfico, ¿no? Pero es peor aún que haya seguros que tardan 2 horas en ir a por ti cuando, por ejemplo, te quedas tirado en la carretera. Así que yo lo tengo muy claro, es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te vas a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55. Vente a la Mutua y todos contentos. Y yo me voy directamente a la prensa económica del día con CaixaBank. Es la mañana de Federico. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Bueno, veo una cosa previsible, todo el tiquitaca de la OPA, del BBVA y el Sabadell, que va a durar, o sea que vamos a dejarlo, como dicen los cursis, en stand-by.
En fin, que ahora resulta que todos los españoles nacen en Liverpool y no son los Beatles. En fin. Pero lo que más me choca, no ya el lúgubre lamento de los lunes de Rotellar sobre la seguridad social, sino el auge del mercado inmobiliario en septiembre por la cantidad de divorcios. Sí, no, es un reportaje muy curioso que llevamos hoy en Libre Mercado, donde explicamos a través de estudios que han elaborado colegios de abogados y gabinetes jurídicos especializados, cómo en el mes de septiembre se produce un número enorme de divorcios y cómo las inmobiliarias, que durante los meses de julio y agosto pues el mercado está un poco más parado, no entran tantas viviendas en cartera, de repente empiezan a aparecer de una manera notable, precisamente porque esas separaciones, esos divorcios hacen que en numerosos casos se decida liquidar la vivienda en la que vivían la pareja y entonces entren en el mercado. Como te digo, es uno de los momentos en los que se produce un incremento de demanda importante y que para aquellos oportunistas que quieran o que estén buscando vivienda pese a los precios que tienen, bueno, pues es un momento en el que quizá puedan encontrar alguna oportunidad. Pero no deja de resultar curioso cómo va moviendo el mercado inmobiliario, en este caso, los divorcios. Bueno, lo interesante del asunto es que echarán en falta el valor de ese piso que quieren comprar, que ahora cuesta 150.000 euros más. Porque claro, esto lo sabe la oferta y la demanda, lo saben todos. Y aún así, pues claro, han decidido reñir porque el verano ya no nos aguantamos, hemos pasado demasiado tiempo juntos, qué bonito era no verse, y ahora a la hora de no verse resulta que hay que pagarlo. Dice, ¿y tú qué deuda tienes? Dice, no, deuda ninguna, pero tengo 2 divorcios. No digas más. Sí, no, es así. De hecho, los propios abogados nos decían, ¡buf! Era la expresión, ¡buf! En septiembre tenemos muchísimo trabajo, porque hay muchas demandas de divorcio y muchas separaciones, y como te digo, es una cosa que mueve el mercado inmobiliario. Y como también decías, Federico, estaremos también muy pendientes de la OPA del BBV, que tiene muchas aristas. La primera, la que tú decías, que habrá que esperar, porque probablemente tengan que bajar las pretensiones del 50% de aceptación al 30%, lo que podría permitir una mejora de esa oferta. Y por otro lado, acuérdate, está el caso en los tribunales y en la Comisión Europea. También. Veremos cómo acaba. Bueno, yo creo que nos queda vida por delante para verlo, pero tranquilidad, ¿eh? Mira, ahora de los divorcios. ¿Sabes cuántos divorcios lleva Lule Menem, el que capitanea con Karina Milei la corrupción en Argentina? 3 divorcios, más lo que le cuelgue. 3 divorcios, paga eso dentro de la ley, allí imposible. Es tremendo. Pues mira, ahí puede haber una razón. Pues sí, señor. Bueno, muchas gracias. Un placer. Nos vamos a las noticias de cercanía y volvemos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.